2 minutos pasan sobre las 5:30 de la tarde. Ya tenemos en el estudio a Juan Luis Sevilla, director de asesoramiento patrimonial de Profin. Recuerden que pueden trasladarle sus dudas y consultas sobre fondos al teléfono 914237658, también terminado en 59, y en Twitter también estaremos para trasladarle sus consultas a don Juan Luis Sevilla, que ya está aquí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ante la avalancha de acontecimientos en Europa que venimos hablando durante los últimos días en servicios informativos, en programas económicos, un inversor que quiera entrar en renta variable europea, ¿qué formas tiene en función de su perfil de riesgo? ¿Qué alternativas tiene? Efectivamente, pues hay diversas formas. Ahora mismo el mercado, pues estamos asistiendo a muchas noticias, noticias muy contraproducentes, y hay que buscar o ingeniárselas para buscar la mejor manera de entrar en lo que consideramos una buena inversión, que es la renta variable europea a medio y largo plazo, pero con mucho run en el corto plazo. Tú lo has dicho, dependiendo del perfil de riesgo. Nosotros lo estructuramos de 4 maneras diferentes en función de ese riesgo. Para los más conservadores hay fondos de retorno absoluto, que lo que buscan es buscar rentabilidad en cualquier entorno de mercado con un bajo nivel de riesgo, y una parte de este tipo de productos lo invierten en renta variable europea con muy bajo riesgo, con posiciones muy neteadas y con una poca exposición, con lo cual para un inversor más conservador buscaríamos ese tipo de productos. Un ejemplo, pues hay un fondo de BlackRock, como es el BSF European Absolute Return, que lo puede hacer muy bien en estos entornos con un bajo riesgo. Yendo a inversores más avezados, pues buscaríamos fondos flexibles, es decir, lo que estamos viendo ahora en estos mercados tan todoterreno es que el gestor tenga la capacidad de adaptación en cada momento a las circunstancias de mercado, y hay algunos fondos como el Cartesio hoy, por ejemplo, pues que moldean su posición a renta europea en función de esas circunstancias, con lo cual podría ser una buena idea. Y ya para los más avezados en riesgo, pues fondos de renta variable puros de renta variable europea que tengan una baja beta, es decir, una baja exposición a mercado y de grandes compañías. Puede ser un fondo de Natixis de mínima varianza. Y por último, para ya los más agresivos y que quieran estar en mercado, pues fondos oportunísticos europeos. Nosotros los llamamos así en el sentido de que el gestor busca oportunidades con independencia de donde esté el sector o el país en Europa, con lo cual pues bueno, puede ser una buena alternativa. Productos, pues Alken o Oyster son 2 gestoras que tienen un fondo especializado en Europa y pueden ser muy interesantes. La conclusión es que para cada tipo de perfil hay el producto adecuado en fondo de inversión para modular el riesgo que queramos ver en cada momento. Juan Luis, ahora continuamos. Vamos a ver cómo... En menos de un año. Por fin, el consultorio de fondos. El espacio patrocinado por Profin, la primera empresa de análisis y selección de fondos verdaderamente independiente. Profin. Llega la libertad para su dinero. Estamos charlando con Juan Luis Sevilla, director de asesoramiento patrimonial de Profin. Juan Luis, estábamos hablando de los riesgos que hay actualmente en Europa y cómo podríamos plantear una reducción de estos riesgos en una cartera de fondos y a la vez no disminuir el porcentaje de exposición. Buena pregunta. Efectivamente, en este mercado tan complicado en el corto plazo, con subidas y bajadas y noticias de un lado y de otro, muchos inversores se plantean cómo reducir su exposición, pero siguiendo en mercado, pues para no perder lo que parece de fondo una buena tendencia alcista. Existen diferentes maneras, aparte de las clásicas de tener fondos descorrelacionados o productos inversos. Podemos hacer más cosas con la cartera. Lo primero que tiene que hacer la cartera de fondos es tener vida propia, es decir, que los fondos que tenga la cartera un inversor, los gestores sean activos y sean flexibles, es decir, que ellos mismos se muevan con el mercado, y si hay que tener más bolsa, y que tener menos, pues menos exposición, con lo cual su cartera se blindará ante posibles bajadas y será menos direccional, con lo cual, utilizando la parte más conservadora, fondos mixtos, flexibles, adaptativos, pueden funcionar muy bien y se pueden proteger de esas caídas sin hacer traspasos externos por parte de la cartera sin cambiar fondos. Y otra forma es actuar sobre el estilo de gestión de los fondos. Dentro de la renta variable hay fondos con un estilo de gestión más agresivo, growth, más intermedios, o más de renta variable, más estilo
valor, con lo cual, pues bueno, dependiendo de cuál sea el sesgo y de lo que queramos, podemos modular el riesgo sin tocar esos porcentajes. Un fondo valor va a tener menos volatilidad, vamos a subir menos que la bolsa, pero nos va a proteger a cambio de caídas adicionales y no seremos tan direccionales, con lo cual una mezcla de fondos todoterreno valor con mixtos flexibles nos haría blindar más la cartera sin tener por qué tocar o hacer ingenierías externas de la cartera y reducir las posiciones. ¿Qué alternativas tiene el inversor en depósitos? ¿Qué hacer ante rentabilidades que estén por debajo del 2%? Claro, muchos inversores ahora están preocupados porque tienen depósitos, aparte que pueden tener fondos de inversión, y las rentabilidades que les ofrecen en la renovación son muy bajas, aparte de todo el rum que hay con los depósitos. Ahora cuento del tema Chipre. La variable fundamental es el fondo de inversión, es decir, ahora mismo el activo más seguro para invertir y poder sacar encima rentabilidad, aparte de otras ventajas como la fiscalidad, la diversificación, la transparencia, la liquidez, es el fondo de inversión. ¿Qué recomendaría? Pues aquellos depositantes que tienen un sesgo muy conservador, hay una opción, si no quieren estar directamente en depósitos, pero sí depender de ellos. Hay un tipo de fondos de inversión conservador que son los fondepósitos, es decir, son aquellos fondos de inversión que invierten parte de su patrimonio en depósitos. ¿Por qué creemos que son más interesantes? Pues porque la capacidad de negociación que tiene el fondo cuando se enfrenta a una entidad financiera para negociar un depósito, una rentabilidad de un depósito, siempre va a ser mayor que un inversor final, con lo cual ahora mismo las entidades están accediendo a tipos de interés más altos en depósitos, con lo cual la rentabilidad de ese fondo va a ser mayor que el propio depósito si lo hace una persona por su cuenta, con lo cual una alternativa muy interesante en ese sentido es que busquen fondos que inviertan en depósitos. Va a tener la fiscalidad de un fondo y la rentabilidad añadida de un depósito que ahora mismo no es accesible para el consumidor final en esas rentabilidades. ¿Y qué oportunidades hay para aquellos inversores que sean muy agresivos? Oportunidades, pues bueno, siempre hay oportunidades en los mercados de muy agresivos. Hay que tener en cuenta que los perfiles muy agresivos lo que buscan son grandes rentabilidades a costa de tener fluctuaciones en el corto plazo y en algunos momentos pérdidas coyunturales en su cartera. Nosotros vemos diferentes oportunidades en ese sentido, siempre aplicando stop de pérdidas en todas las inversiones para no descapitalizarse, pero vemos oportunidades. Entre las que destacamos, pues sobre todo la renta variable del sector inmobiliario americano. Es decir, si queremos aprovechar la recuperación del sector inmobiliario, de los precios del sector inmobiliario que ya se va produciendo en unos meses, puede ser una buena oportunidad a través de acciones inmobiliarias o los llamados REITs. Otra oportunidad son los fondos de salud. También incluimos en esto los fondos de biotecnología. La población, el envejecimiento de la población de muchos países trae cambios en los hábitos de consumo y mayores gastos de asistencia médica, con lo cual eso puede ser una oportunidad. Otra, pues renta variable china que se ciña mucho al consumo interno, es decir, para aprovechar la demanda interna del estímulo fiscal que está habiendo en China, pues pueden ser productos muy interesantes, con lo cual REITs americanos, biotecnología, fondos de consumo emergentes, es un ramillete de fondos que pueden dar bastantes alegrías. Juan Luis, si te parece, vamos a abrir los teléfonos y vamos a trasladar consultas. Creo que la primera de ellas nos la hace Teresa de Madrid. Teresa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su consulta para Juan Luis? Pues precisamente sobre lo que estabais hablando ahora mismo, porque me vence un depósito ahora en abril de 50.000 euros y quería una recomendación de un fondo de bajo riesgo para invertirlo. Pero bueno, he visto que estáis hablando de este tema. Muy bien, pues sí, efectivamente, a colación del tema que hemos hablado, le podemos decir, si lo que busca es un muy bajo riesgo, pero intentar conseguir una rentabilidad superior a un depósito, hay productos de este tipo, como los fondepósitos, que pueden cubrir esa necesidad para este tipo de inversores. Por poner ejemplos, pues el GESConsul Corto Plazo, una gestora española, pues está obteniendo rentabilidades superiores ahora mismo en tasas superiores al 3%, con lo cual pues puede ser interesante con un bajo riesgo. Aviva Corto Plazo es otro ejemplo, con lo cual puede haber opciones. Si queremos ir un poco más allá, pues podemos ir a algún producto mixto flexible muy defensivo, o algún producto pues bueno, como Carmignac Capital Plus, que puede hacer algunas cositas más aparte del corto plazo y que puede dar un plus de rentabilidad, pero ya con un riesgo un pelín mayor, con lo cual yo creo que con fondepósitos y algún mixto pues puede ser una composición idónea en la cartera para buscar esta rentabilidad superior a un depósito con bajo riesgo y sobre todo con la seguridad del fondo de inversión, repito. Siguiente llamada, también desde Madrid, y se la hace María. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Mi pregunta al experto es sobre un fondo de inversión que me han recomendado en mi banco y se llama BBVA Ahorro Corto Plazo. Quería saber qué le parece al experto. Muy bien, BBVA a corto plazo. Vamos a ver, es un monetario. Invierte prácticamente toda su cartera en deuda pública y privada española de muy corto plazo. ¿Qué quiere decir corto plazo? Es decir, vencimientos muy cortitos, con lo cual la exposición de tipo de interés es muy baja y el riesgo es bajo en ese sentido por la variación de tipos. También, como es lógico, la rentabilidad va a ser muy pequeña. Yo rotaría esos monetarios sobre todo a lo que hemos hablado anteriormente, sin ánimo de ser repetitivo. Eso es un poco el tema de los fondepósitos, que puede ser una idea. Algo muy importante en los fondos monetarios y que nosotros siempre queremos trasladar a los inversores, a nuestros oyentes, es en que se fijen, siempre es importante el tema de comisiones de gestión, pero en los fondos conservadores es mucho más, porque con unos tipos tan bajos hay que buscar rentabilidad tanto de lo que nos dé el activo como lo que no nos cobra el propio fondo por invertir en ello, con lo cual hay productos monetarios o fondepósitos con unos tipos o con unas comisiones de gestión más bajas que, por ejemplo, el BBVA Ahorro, que tiene una comisión pues un pelín alta para la rentabilidad esperada que pueda buscar, por lo cual yo le recomendaría cambiar a ese tipo de productos. También le preguntan por el siguiente fondo, Bestinver Bestifond. Bestinfond, un clásico, por decirlo de una manera, en renta variable europea. El Bestinfond, pues bueno, es un fondo, como hemos comentado antes, más todoterreno, más de valor y que está teniendo una evolución muy positiva. Bestinver sigue la clase de valor de Warren Buffett y tiene, pues la verdad que gran aceptación en el mercado y es un fondo muy interesante. Únicamente hacer una salvedad, que para inversores nuevos tengan en cuenta que hay comisiones de reembolso el primer año, con lo cual hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar las decisiones, pero para una diversificación de cartera, buscando pues una selección de valores muy específicos de medianas capitalizaciones que no accede todo el mundo, pues es un fondo muy interesante y en estos momentos a mantener en cartera. Más consultas que le trasladan por otro fondo, es el fondo de AXA USA Hedge Fund. Supongo que se refiere al AXA Rosenborg. Básicamente es un fondo de renta variable americana. Como bien dices, es una palabra que pasa desapercibida, pero está muy bien, que es hedge. Nosotros, en ese sentido, cuando un inversor europeo quiere invertir en otras zonas, es muy importante qué hacer con la divisa. Y en este caso es un fondo de renta variable americana, con lo cual el mercado es el correcto. Ahí está la evolución del S&P en máximos históricos prácticamente. Y un fondo cubierto, con lo cual coincide un poco con nuestra estrategia. Es un buen producto, la volatilidad no es elevada, con lo cual pues puede tenerlo en cuenta a la hora de diversificar su parte de renta variable europea, siempre que el riesgo lo aconseje, tener este tipo de producto en cartera. Juan Luis, hacemos una pequeña parada para actualizar los servicios informativos cuando sean las 6 de la tarde y volvemos con el consultorio de fondos de Profin aproximadamente a las 6:05, 6:06 de la tarde con más llamadas, ¿le parece? Continuamos en cierre de mercados, continuamos con el consultorio de fondos con Juan Luis Sevilla, director de asesoramiento patrimonial de Profin, y la siguiente consulta nos la traslada Alberto desde Barcelona. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su... Yo quería preguntar al analista por dos fondos. Uno concretamente es un fondo mixto en Nordea 1 Estable Return y el otro es un fondo de Bestinver, no es el Bestifond, es el Bestinver Bolsa, que me habla muy bien de estos dos fondos. ¿Ok? Muy bien. Gracias. A usted. Bueno, pues aquí nosotros oyentes la verdad que tienen tino con los fondos, no son malos fondos ninguno de los dos. Bestinver Bolsa, pues bueno, al igual que hablamos del Bestinver, este es el más clásico, aunque ellos, que el anterior, es un fondo de renta variable europea, pero con mucha predilección española y portuguesa. Y bueno, pues con unos resultados cuando la bolsa sube y las medianas compañías suben con muy buenos resultados. Y que es verdad que cuando ese tipo de compañías sufren, pues el fondo puede llegar también a perder bastante capital en ese sentido. Yo siempre con Bestinver digo lo mismo. Hay que diversificar en ese sentido diferentes estilos de gestión. Bestinver es un producto muy predilecto por los gestores de valor, por las inversiones de valor, y está muy bien, pero eso no es todo en el mercado, con lo cual habría otras opciones. Yo los mezclaría más con mixtos flexibles o con algún fondo con algo más de potencia en cuanto a estilo de gestión, como puede ser un Alken European Opportunities o un Allianz o dentro de España el Fondo de Iberico Acciones. Hay diferentes opciones. En cuanto al fondo de Nordea, pues es un mixto
que también está funcionando bien. Nosotros ahí vamos más por el tema de los mixtos flexibles. Hay un fondo de Deutsche Bank, el Conceca de Morgan, algún fondo del el Melo Global Real Return, aunque no es tan mixto, es más retorno absoluto, pero que está funcionando bastante bien. CPR Patrimoine, la verdad es que hay un ramillete interesante ahora mismo de productos mixtos que pueden obtener una buena rentabilidad sin un riesgo excesivo. Pero, repito, la verdad es que los dos fondos son fondos a tener en cuenta y pueden estar perfectamente en una cartera. Y una última consulta nos la traslada desde Madrid Felipe. Hola, buenas tardes. Mira, que quería preguntar al analista, bueno, pues que me dijera qué era más seguro ahora mismo, si no tener dinero en fondos o un depósito, ya que me recomiende un par de fondos que no sean demasiado agresivos, pero bueno, pues estén bien. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted, Felipe. Muy bien, pues bueno, es una pregunta bastante recurrente estos días, había cuenta de todo el tema chipriota. Vamos a ver, en España no se tiene que extrapolar lo que está pasando en Chipre al caso español. Ha habido un rescate diferente a la banca, con lo cual eso en principio no se puede comparar. Dicho esto, tal y como están entendidos tanto un depósito como un fondo, el depósito no es más que un préstamo a una entidad a cambio de un tipo de interés, mientras que un fondo de inversión, a cambio de una gestión profesional, el titular o el propietario del fondo son todos los partícipes, con lo cual el fondo de inversión está fuera del balance del banco, con lo cual nunca podría ir un acreedor contra un fondo de inversión en ese sentido. Otra cosa son las inversiones que tengan dentro, que pueden ir mejor o peor. En ese sentido, y desde ese punto de vista, es más seguro un fondo de inversión que un depósito, porque el depósito depende de la evolución o del buen hacer del equipo gestor de esa entidad, con lo cual, a día de hoy, pues yo me sentiría más cómodo en el fondo de inversión, pero no solo por esa seguridad, que es muy importante, que es donde depositamos nuestros ahorros, sino también por otras características que tienen los fondos muy interesantes, como es la diversificación, es una fiscalidad mucho más favorable con los traspasos entre fondos, una transparencia y una modulación del riesgo. Podemos ir a diferentes tipos de fondos de inversión con diferentes riesgos en función de las circunstancias del mercado. Oportunidades o consejos en fondos de inversión, pues bueno, algún fondo mixto como un Carmignac Patrimoine puede ser una buena inversión si quiere un pelín de riesgo. Ya en fondos de renta variable, pues lo que hemos comentado, fondos de renta variable americano con divisa cubierta, un Bontobel US Equity Value puede ser una opción, JPM América. Y dentro de lo más conservador, por lo que hablábamos de los fondos depósitos, productos que en ese sentido, sabiendo que invierten en depósitos pero con mayor rentabilidad por poder de negociación, van a sacar una rentabilidad superior a cualquier depósito. Juan Luis Sevilla, director de asesoramiento patrimonial de Profin, gracias por estar con nosotros en Cierre de Mercado.